muchas gracias, digamos, por habernos invitado y por discutir esto que se viene planteando ahora con mucho más fuerza, que es la economía popular, o la economía social, o la economía solidaria. Creo que la primera cuestión es ir sobre esas definiciones, pero antes de ir sobre esas definiciones yo quería hacer alguna reflexión de por qué nosotros llegamos, en el caso nuestro, una cuestión, si me permiten, más individual, como organización, llegamos a esta discusión de empezar a discutir fuerte la economía popular. En primer lugar, nosotros venimos de una organización social, digamos, nos da origen una organización social, que en un primer momento peleábamos por planes sociales y comida. ¿Por qué? Porque en el barrio se retiraba el trabajo, había un 50% de los hogares por debajo del índice de pobreza, teníamos, como decía Néstor, más desocupados que votos, todos los días había un compañero menos que tenía trabajo en el barrio, todos los días se destruía empleo, todos los días había que echarle un litro de agua a la olla, decíamos nosotros, para darle de comer a más compañeros, pero nuestra pelea central era por planes sociales y comida. Y nuestra discusión interna, primero fueron dos fuertes, digamos. Una fue la discusión de la metodología, digamos, de cómo hacer para que la sociedad viera este fenómeno y viera lo que estaba sucediendo. Ahí aparecieron las movilizaciones, los cortes de ruta, los escraches a muchos funcionarios, desde los escraches de las choriciadas de Norma Pla hasta los cortes de ruta del Puente Purredón o de Delía, el Matanzazo, hasta grandes movilizaciones. Y ahí peleábamos, y la otra discusión fuerte era la discusión de sentirnos trabajadores, de agregar la T. Al principio era movimiento de desocupados, después éramos movimiento de trabajadores desocupados. También fue una discusión fuerte el tema de sentirnos trabajadores, es decir, somos trabajadores, estamos desocupados, pero seguimos siendo trabajadores. Esa fue la segunda gran discusión. Después vino un Estado que empezó a abrir la puerta del Estado hacia esta realidad, y empezamos a pelear por el trabajo y organizarnos alrededor del trabajo. Y entonces empezaron a aparecer los primeros emprendimientos productivos, empezamos a discutir, transformar nuestros roperitos en talleres textiles, empezamos a ver lo que era una recta, lo que era una overlock, empezamos a discutir de vuelta lo que era una mezcla para construir, empezamos a interiorizarnos sobre montones de cosas que era la organización del trabajo. Y el Estado ahí nos abrió una puerta y nos ayudó a construir toda una política de trabajo en el territorio. O fuimos parte de ese proceso. Uno puede verlo de los dos lugares. Después, el trabajo, esa situación fue avanzando y esa pelea por el subsidio se transformó en universal, digamos. Apareció la asignación universal por hijo, aparecieron las políticas sociales de alimentación universales, apareció el trabajo mucho más en el territorio, la changa, el trabajo informal, pero apareció el trabajo en el territorio. Pero igual, ¿cuál era nuestra discusión en esos momentos? Nuestra discusión a partir de ahí fue las diferencias que estaba generándose en la clase trabajadora. Nuestra primera discusión, somos trabajadores, ¿no? El artículo 14 bis de la Constitución dice que a igual trabajo, igual remuneración, y veíamos que nosotros construíamos una casa, nos pagaban el 30% menos por la construcción de la casa, o en los planes del gobierno, o si limpiábamos la calle y éramos de una cooperativa, nos pagaban 2.800 pesos, hoy nos pagan todavía, hoy 2.800 pesos, si somos municipales nos pagaban 6.000 pesos, y si somos de una empresa privada 24.000 o 30.000 pesos. Eso no es igual trabajo, igual remuneración. Ese artículo de la Constitución no se cumplía. Tampoco se cumplía el artículo de la Constitución también el 14 bis, donde dice que tenés libre agremiación. ¿En qué gremio estábamos nosotros? ¿Quién nos defendía dentro de las distintas organizaciones sindicales? También empezamos a discutir
Bueno, ¿dónde está nuestra obra social? ¿Cuál es nuestra obra social? También el 14 dice que tenés derecho a una obra social organizada por los trabajadores del sector. ¿Dónde está nuestra obra social? ¿Dónde está nuestra jubilación? ¿Dónde está toda la seguridad social que tiene que garantizar el Estado? Y así empezamos a ver que casi el 50% de los trabajadores argentinos, entre desocupados, trabajadores en negro o trabajadores con falta de derechos, que tienen algunos derechos porque están bajo contrato de trabajo o tienen algunos derechos suspendidos en general, casi el 50% de los trabajadores argentinos tenían problemas de derecho. Tenían derechos que, si bien habían avanzado y tenían trabajo, hoy tenían un problema de derecho que esos derechos no se cumplían. Y a partir de ahí, de ese problema, es que empezamos a discutir, bueno, este es el modelo nacional y popular, ¿qué es lo que nos falta para que esto sea realidad y para que esto cambie? Esa fue la discusión de por qué llegamos a la discusión en términos políticos, económicos, como queramos llamarlo, de la economía popular. Como en otros países de América Latina le llaman de otras maneras, pero en realidad no es un problema del nombre, en realidad es que este modelo capitalista no genera trabajo para todos. Que cuando nosotros vemos si se inaugura un parque industrial, yo le digo hasta a nuestro candidato, o a nuestros candidatos que hablan mucho de los parques industriales, y me parece muy bien que tengamos parques industriales, y que tengamos tecnología, y que tengamos tecnología de punta. Cada vez que se abre un parque industrial yo pienso cuántos compañeros quedan sin trabajo, no cuántos trabajos más tenemos. Porque no sé si han visto ustedes la película que hemos hecho sobre las fábricas recuperadas, donde la mayoría de las fábricas recuperadas hoy, que se siguen recuperando, es ¿por qué? Porque los patrones consiguen un crédito del Bicentenario, que es muy bien que se lo dé el gobierno, consiguen un lugar donde ir, que es el parque industrial, donde tienen muchas ventajas impositivas, entonces despiden a casi todo su personal, lo indemnizan, despiden a su personal, sobre todo a los más viejos, ¿no? Se quedan con unos cuantos pibes, con una fábrica mucho más tecnificada, que produce mucho más que la anterior, pero que genera mucho menos empleo que la anterior. Entonces no siempre este modelo no genera trabajo para todos y mucho menos trabajo igualitario para todos. Ahí ese es el eje del proceso de discusión y el eje del problema que queremos resolver. No nos queremos meter tampoco en la discusión de que, o mejor dicho, sí, nos queremos meter en la discusión económica del país. No nos queremos meter en la discusión de otras formas de organización que hay de los trabajadores, que nosotros las hemos utilizado, insisto, porque el Estado obligó a que tenemos que ir hacia la economía social o solidaria. Yo creo que la economía popular es lo mismo que la economía de mercado. Un 10% de la economía de mercado es solidaria y debe ser un 10% de la economía social que es solidaria, porque no somos seres de otros planetas, somos seres de este planeta, y entonces yo calculo que más o menos el 10% de la economía popular debe ser solidaria. El resto de los compañeros no, tienen todos los vicios que tiene el resto de la sociedad y es muy difícil avanzar hacia una economía solidaria. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces a partir de ahí viene que empezamos a definir, bueno, ¿qué es lo que llamamos economía popular? Y ahí aparecen muchas definiciones. Aparece una definición que para mí es la más clara, pero puede ser que no, que hace Corallo, que hacen algunos intelectuales y algunos de otros lugares, que es parecida a la que toma también Francisco, el Papa, que es la idea que ¿cuál es la economía popular? La economía que hacen los trabajadores. Es la economía que no se hace desde el capital, desde el capitalismo, que no se hace desde el patrón ni desde el capital, sino que la hacen los trabajadores. Por eso es el punto de contacto con la economía social, que es una economía hecha por los trabajadores, porque los trabajadores son dueños de sus medios de producción. Entonces, por eso es la utilización, cuando los trabajadores toman una fábrica, la utilización de la cooperativa como forma, porque es la mejor forma que engancha con la idea de que los trabajadores son los que están haciéndose cargo de la producción de la fábrica. Entonces, para mí, la mejor definición de economía popular es esa, es la economía que hacen los trabajadores. O como dice Francisco, que es la economía que desarrollan los movimientos populares. Es la definición que toma Francisco en Bolivia. Que también es una buena definición porque los movimientos populares desarrollan todo un proceso económico y ese proceso económico es el proceso económico de la economía popular. También hay otras definiciones que pueden ser. Es una economía que no genera, y que ahí viene la discusión a veces con el sector del cooperativismo, es una economía que no genera acumulación de capital, que no pone
en la acumulación de capital como el eje de su organización. O como dicen algunos movimientos campesinos, nosotros empezamos a producir para conseguir capital y no capital para empezar a producir, digamos, ¿no? Es decir, nosotros empezamos a trabajar para de esa manera conseguir recursos para alimentar a nuestros hijos, a nuestra familia, y no salimos primero haciendo un presupuesto y consiguiendo capital para salir a alimentar a nuestros hijos y a nuestra familia, digamos, ¿no? Para sembrar primero lo que hacemos es trabajar y después de ese trabajo vamos avanzando. ¿Esto quiere decir que no necesita capital? No, no estoy diciendo eso. Ninguna de estas definiciones es absoluta. Para mí la definición más absoluta y más correcta es esta, insisto, de que es la economía que hacen los trabajadores. ¿Y por qué pensamos? Después hay una idea de que esto es un subsector de la economía. Por ejemplo, que está muy bien que lo haga porque es un avance importante, la que va a ser nuestra ministra, estamos seguros que va a ganar Scioli, va a ser nuestra ministra, la compañía Bataki. Ella defiende la economía popular como un sector de la economía. Me parece bien, digamos, también esa definición, como un sector de la economía, pero que es un sector estable de la economía. Quiero decir con esto, porque también hay una idea que la economía popular es una transición hacia la economía de mercado. Y yo pretendo al revés, que la economía popular sea una transición a que hacia la economía de mercado venga hacia la economía popular. ¿No? Pero, ¿por qué tengo que soñar que el mundo va a ir a su destrucción? Pienso que el mundo va a ir hacia la generación de algo diferente, hacia la generación, como tuve la utopía del socialismo, del comunismo durante muchos años en militancia, hoy estoy construyendo, como lo dice también Francisco, dice que la economía popular también es una utopía de los pueblos. Entonces, ¿por qué no puede ser una utopía para que cambie las condiciones del capitalismo y que el capitalismo ponga como eje del desarrollo de su política o ponga como dueños de los medios de producción a los trabajadores? ¿Por qué no? ¿No? Estoy seguro que lo otro no lo voy a querer nunca, aparte de claro, digamos, no voy a querer sumar más compañeros al capitalismo. Y esto tiene que ver con la definición de economía popular. Tiene que ver mucho con una primera definición, que es que yo no quiero que la economía popular sea un ente transitorio para que los compañeros pasen al capitalismo, que es una etapa superior de la economía. No. Para mí, el capitalismo es una etapa inferior de la economía, que es la explotación del hombre, que es la plusvalía, que es las ganancias irrestrictas, que es el mal del capital, que es el demonio, como dice Francisco también, del dios dinero, que es una política que no termina nunca de consumo, bueno, montones de cosas que hacen de que yo piense de que esa economía no es lo que yo anhelo para mi país. Entonces, sí lo puedo aceptar al revés, transitoriamente, que convivamos las dos economías. Lo acepto como un proceso transitorio. Pero bueno, pero más allá de esto, que esto podemos estar de acuerdo o no, hay distintas visiones, pero lo que sí está claro que este modelo neoliberal, esta pelea de los trabajadores contra el modelo neoliberal, miren, que nosotros hayamos llegado a la conclusión del socialismo como utopía en años atrás, le llevó a la clase trabajadora 50 años de pelea desde la revolución industrial hasta que logramos los primeros socialismos en el mundo, o que el socialismo se globalizó como la herramienta central para destruir al viejo capitalismo. Quizás estamos iniciando un proceso de nuevamente unos 100 años en donde construiremos una nueva utopía o una nueva manera de destruir al capitalismo o de construir otro capitalismo mucho más justo, y puede ser parte de ese proceso la discusión de un modelo diferente, como es la discusión que se está dando en toda América Latina, como es la economía comunitaria, como es el socialismo del siglo XXI, como es la discusión en Ecuador de la economía popular, como es la economía, insisto, comunitaria o la economía del poder popular como en Venezuela, no sé. Pero muchos de estos procesos que estamos intentando los trabajadores en América Latina tienen que ver con discutir otra forma de organización del trabajo que no sea únicamente la organización del trabajo de la dependencia, de la expoliación, de la acumulación de capital, de todo lo que sabemos que termina mal, ¿no?, para nosotros. Eso
por un lado. Y creemos que eso no es provisorio, que este capitalismo globalizador, y no es que esto que sea provisorio, sino que esto viene para largo, digamos, el tema de esta situación en donde el capitalismo no genera puestos de trabajo, sino la concentración capitalista, ¿no? La tecnología, la concentración capitalista, la productividad, en realidad lo que generan es menos puestos de trabajo en el mundo. En realidad lo que hacen, destruyen puestos de trabajo. Puede ser que lo hagan en otro país, pero que destruyen puestos de trabajo no me cabe la menor duda. Que cada vez que avanzamos en esa productividad, estamos destruyendo puestos de trabajo en algún lugar. No es porque la productividad está avanzando muchísimo más rápido de lo que avanza el Producto Bruto en el mundo, digamos. No hay relación, digamos. Quiere decir que esa productividad no es que producimos más, sino es que destruimos en algún lado, insisto, otro Producto Bruto, alguien que lo hacía de otra manera, ahora lo hace de esta manera y produce, es más productivo, tiene más productividad, pero destruye al otro. Destruye al otro. Y yo no quiero, como dice el compañero Scioli, ¿no?, hacer las construcciones de arriba hacia abajo para destruir todo, sino de abajo hacia arriba para levantar todo. Y creo que esa frase tiene mucho que ver también con el proceso de la economía popular. Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque yo creo que la economía popular no se genera de arriba hacia abajo, por más de que hemos hecho mucho esfuerzo en estos años, no se genera de arriba hacia abajo. Miren, la primera vez que yo conocí a los compañeros de Cooperar era también discutiendo esto, era presentando, no la primera vez, perdón, pero un debate que tuvimos una vez, y hablo justo de esto también, porque la compañía Bataki presentaba un escrito sobre economía popular que había hecho sobre una experiencia nuestra, y el compañero dijo una frase que a mí se me quedó grabado para sí, por mucho tiempo, que era que hablaba sobre las cooperativas que había generado el Estado y que lo decía, mire, lo único que se hace de arriba hacia abajo son los pozos y terminamos enterrándolos todos, digamos, no vamos a resolver nada con eso. Y yo creo mucho en eso, creo que en realidad lo que tiene que hacer un Ministerio de Economía Popular, o que lo que tiene que hacer la política pública, es dignificar un proceso que se está haciendo en la sociedad. Los compañeros han inventado su trabajo, han desarrollado política, han hecho cosas. Hay que ir sobre la dignificación de ese proceso, ¿no? Hay que hacer política para dignificar ese proceso, para darle dignidad, como hemos hecho política de Estado para darle dignidad al proceso capitalista también, a los derechos del trabajador. Hoy hay que hacer un proceso de darle dignidad a los derechos de los trabajadores de la economía popular, que es que se cumplan los artículos de la Constitución en la economía popular, que las leyes, digamos, si se quiere, de defensa a los trabajadores no se cumplan únicamente en la economía de mercado, sino también que se cumplan en la economía popular. Ese es el objetivo de la CETEP y ese es el objetivo también que nosotros creemos que tenemos que llevar al Estado como política pública. En ese sentido, es que la primera cuestión una cuestión más a aclarar sobre esto, es que uno de los ataques que se plantea de que queremos hacer una política de pobres, no. En eso no estoy para nada de acuerdo. Es decir, primero, que siempre que hay pobreza, siempre que hay marginación, siempre que hay algo, hay que buscarle la vuelta de cómo le están choreando los recursos a ese compañero, ¿no? Y cuál es el mecanismo que utiliza el Estado, que utiliza el imperialismo para destruir el trabajo y destruir lo que hacen los compañeros, ¿no? Y esto va desde lo macro, desde decir cómo hicieron para apropiarse de la tierra en Argentina, de la tierra de los pequeños productores, o cómo han hecho para destruir, ¿no?, lo que fueron los sistemas productivos indígenas, cómo hicieron para destruir los sistemas productivos, si se quiere, del gaucho, del paisano, del campesino, y cómo hicieron para destruir también los sistemas productivos de los productores en Argentina. Es decir, creo que en primer lugar, cuando hay problemas sociales siempre hay una cuestión. Esa como primera cuestión. Después nos quieren decir que somos improductivos y que producimos menos. Y yo siempre le digo una cosa, es decir, que hay una producción en la economía popular, la primera organización que tiene es la familia, digamos. El compañero, cuando pierde el trabajo, cuando tiene problemas laborales, cuando tiene problemas de ingresos, lo primero que recurre es la familia. Y la que más aporta en esa economía popular, lo veíamos hoy en la experiencia esta acá del barrio que fuimos, ¿cómo se llama?
de Juárez Selma, ¿cómo se llama? De Nueva Esperanza, que la mayoría eran compañeras, que van a hacer otra cosa extraordinaria que ponerle el nombre de los terrenos si llegan a ganar, que van a ganar a nombre de las compañeras, otro elemento muy importante, no a nombre de los compañeros, ¿no? Un elemento muy importante en la economía popular es eso como lo que están haciendo los compañeros ahí en Juárez Selma, que es poner el nombre de la casa a nombre de la compañera. ¿Por qué? Porque el que desarrolla, el primer punto de desarrollo de la economía popular es la familia. Y la mujer es una gran productora en la economía popular familiar. ¿Dónde está medido dentro de la productividad del Estado? Siempre yo digo, cuando las compañeras nuestras con 1 litro de leche hacen 5 envases de yogur, ¿no? ¿Cómo se mide esa productividad? ¿Cómo se mide la productividad cuando la compañera hace pan y se lo vende a la vecina de al lado, o lo cambia con la vecina de al lado con la vecina que hace dulce? ¿Dónde está medida esa productividad que existe en todos nuestros barrios, que es una productividad popular que desarrolla la familia? ¿Qué medición, qué producto bruto mide esa productividad? Esa productividad, ¿no?, es una productividad oculta que está dentro de la economía popular. Más allá de que también en cuanto a producto bruto dentro del mercado, no está comprobado de que la economía popular sea menos productiva. En general, el mercado, cuando abandonan estas fábricas, que son fábricas que sí tienen tecnología atrasada en general, que sí tienen muchos problemas, y por eso es que el patrón se va y se va a otro lado y desarrolla la actividad en otro lado, o quiebra, muchas veces quiebra, muchas veces no, se va a otro lado a seguir su actividad. ¿Cómo es que el capitalismo, que el patrón, con toda su tecnología, con todas sus capacidades, con todo eso, no la podía hacer productiva y no podía hacer pagarle los sueldos a los compañeros, y los compañeros se quedan solos y terminan pagando los sueldos y terminan acumulando capital y terminan saliendo adelante con la empresa? La economía popular es mucho más productiva que la economía de mercado, tiene mucha más capacidad productiva. Ni hablar en el tema agropecuario, que es el tema por ahí que yo más conozco, es decir, 1 hectárea sembrada por maíz con un compañero que lo cuida, que lo mira todos los días. Yo tenía unos compañeros que habían ido a trabajar a la chacra mía en un momento, y hasta a veces se ponía al atardecer a tomar mate el compañero, a mirar contra el alambrado cómo crecía el maíz. Le digo, pará, es imposible ver esto. Se sentaba a tomar mate y veía, no, yo vi que creció, mirá, creció, hoy creció mucho, ¿no? Y me lo comparaba con el día anterior. Le decía, es imposible esto que hace. Pero él todos los días cuando terminaba de trabajar se ponía a tomar mate a ver cómo crecía el maíz. Digamos, por más que tengan satélite y tengan montones de cosas, no van a tener la dedicación que tiene el agricultor familiar con su familia en cuidar eso. Y después hay otra productividad que también tiene los sectores populares, que no solo producen esto, sino que encima cuidan el medio ambiente y cuidan donde trabajan, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tiene una actitud hasta de consumo con la vida diferente, que empezamos a mirar a nuestros pueblos originarios con el tema de vivir bien, de tener un consumo ordenado, de no consumir por consumir, ¿no? Y empieza a tener también una ideología buscándola en el campesino, en el productor familiar, o también en las grandes ciudades. Yo siempre le digo a los compañeros, muchos compañeros economistas que ahora nos ayudan en el tema de economía popular, y que a veces nos hablan de cómo administrar, y yo les digo siempre lo mismo. Mira, cuando yo les llevaba la comida a las compañeras que hacían la olla popular y después se iba a comer, no podía creer que con lo que yo les había llevado hacían esa comida. Y hoy en día, como veo cómo administran las compañeras los recursos y cómo van a la salada y venden algo de ropa en el barrio, pero de paso cuando fue a la salada se compró la ropa para sus hijos y para los nietos, ¿no? Y cómo desarrollan un proceso económico y cómo hacen productivo ese proceso económico, le digo, mira, son muchísimo mejor administradoras que todos nosotros, digamos. Es decir, no es un problema de administración, está en otro lugar los problemas, de que tengan la oportunidad de tener un emprendimiento productivo, que tengan recursos, que tengan posibilidades de acceso al crédito, que tengan posibilidades. Pero en esos problemas está, ahí no lo busqué porque no está ahí, no es un problema de que me vas a enseñar a mover los números, porque los mueven mejor que todos nosotros, te lo aseguro. Entonces hay una productividad, insisto, ahí oculta, y no es una economía para pobres. ¿Por qué? Porque en los países centrales la economía popular no es que no exista, y es una economía de sectores que están muy bien en cuanto a lo productivo. Y quiero decir esto, miren, les doy algunos ejemplos de otros lugares. En Alemania existen más de 1 millón de cuidadores domiciliarios, ¿no? Los cuidadores domiciliarios son aquellos que, para no tener geriátricos,
van a cuidar a los ancianos a la casa, o a cuidar enfermos, o a veces a cuidar chicos también. El Estado les garantiza medio sueldo mínimo y ellos pactan con el empleador el resto de su sueldo, que en general es casi una vez y media el promedio del sueldo mínimo. Y esos son trabajadores de la economía popular. O, por ejemplo, un pequeño productor de Europa que, siempre pongo otro ejemplo, que desarrolla, que hace roquefort o que hace quesos de cepas muy específicas, te aseguro que yo los veía ya produciendo y el tipo sacaba del garaje una 4x4 y tenía un nivel de consumo muy elevado también. Entonces, no es relacionable esto. O, por ejemplo, hay dentro de la Federación de Cooperativas ¿cómo se llama?, de la CNCT, hay una confederación de cooperativas de, ¿cómo se llaman estos? Programadores de informática, de software. Sí, claro, de software libre. Estos compañeros ganan muy bien, pero son compañeros también trabajadores que se autoinventaron el trabajo, que no están en relación de dependencia, que no tienen patrón y que su capital mayor es el trabajo. Y ellos han estado perdiendo tiempo delante de una computadora. Bueno. Entonces, insisto, en la economía popular también hay una productividad oculta que es difícil de medir en el Producto Bruto. El otro elemento que también es otra productividad oculta, que las organizaciones y que los compañeros se dedican. Lo primero que hicimos cuando éramos organizaciones, cuando peleábamos por el trabajo, lo que hicimos antes que el tema del trabajo es creamos un área siempre en todas nuestras organizaciones, un área de educación y un área de salud, ¿no? Que las compañeros de la economía popular, nosotros tenemos una obra social ya que funciona bien en Buenos Aires, no sé si funciona acá todavía no, pero que funciona muy bien en Buenos Aires, donde tenemos 40.000 compañeros ya en nuestra obra social, ¿no? Que la hemos hecho con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Estado no nos ayudó en ese camino y lo tuvimos que ir haciendo nosotros, y hoy atiende a 40.000 compañeros de la economía popular, atiende a todos los cartoneros, atiende a muchos sectores de la economía popular. Pero siempre tuvimos la preocupación por un área de salud, por los promotores de salud en el territorio, por los promotores de educación. Hemos generado nuestros propios sistemas educativos, como en el caso de los campesinos, las escuelas de alternancia, o como en el caso de los urbanos, los bachilleratos populares con parejas pedagógicas adelante. Y el Estado, en vez de, insisto, de construir de abajo hacia arriba, viene de arriba y destruye todo. Ahora nos dicen que en los barrios humildes lo que hay que hacer es tener escuelas de doble jornada. Nosotros en muchos lugares hemos visto escuelas de doble jornada. En los bachilleratos nuestros, hoy en día en los bachilleratos formales, de los compañeros que se anotan, ¿no?, el 50% termina el bachillerato. Y el 50% que termina no tiene compresión de texto, se dice, sobre todo en los barrios humildes. En los bachilleratos nuestros termina el 80% de los compañeros. Y te aseguro que el nivel con el que salen es mejor que en muchas de las escuelas del centro de las ciudades o de las escuelas privadas. ¿Por qué no mirar ese proceso en vez de encerrar? Porque lo que se ve, los pibes nuestros están jugando por el barrio, entonces lo que hay que hacer es meterlos toda la tarde también a estudiar en la escuela. En vez de hacer eso, ¿por qué no miramos el proceso que se ha dado? Por supuesto, en los bachilleratos populares nosotros no tenemos más de 30 pibes por aula y 2 profesores, que así que tenemos un pibe cada 15, un profesor cada 15 alumnos, y en las escuelas de alternancia de los movimientos campesinos es más todavía, tienen un profesor casi cada 10 alumnos, cada 8 alumnos, ¿no? Y los profesores, lo primero que hay que hacer para tener un bachillerato popular, decimos nosotros siempre, es primero tener un magisterio popular, es decir, un lugar donde uno de la pareja pedagógica tiene que ser del mismo barrio, de la misma comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para que entienda los problemas del pibe, entienda por qué el pibe hace determinadas cosas, por qué juega de determinada manera, y el otro sí puede venir del sistema educativo. Entonces yo quiero decir con esto, es decir, que eso también es una productividad que no está medida en el proceso, que es una productividad social, una productividad ecológica, una productividad educativa, una productividad
si se quiere, también en el tema de salud. O el tema de los promotores de salud. Nosotros hemos hecho campaña en la provincia de seguimiento con promotores de salud a todas las embarazadas de los barrios y hemos casi terminado con ¿cómo se llama esto? Con la bronquiolitis en los años donde había mucha bronquiolitis en los barrios nuestros. Hemos terminado, la primera cosa que terminamos, y fue el primer orgullo mío, y hoy veo que no quiere reconocer esa victoria como muchas más, Clarín y esos medios, era terminar con la sarna. Me acuerdo que andábamos cortando los pancitos de jabón federal de jabón federal, lavándoselo todos los días al pibe, resolvíamos el problema, y repartíamos los recortábamos en 6 al jabón federal para darle un pedacito. El jabón federal es el jabón blanco, sí, digamos, o el jabón, no el blanco, el otro, el marrón, digamos, jabón natural, digamos, para lavarle la cabeza a los pibes todos los días, y obligamos a las madres a lavar, venía la gente sanitaria nuestra a obligarle a lavar la cabeza a las madres todos los días, bueno, y terminamos con la sarna, digamos. Fue la primera cosa que me acuerdo que atacamos y que discutimos, o que discutían nuestros compañeros que estaban en esa área. Hoy no, hoy son otras cosas, pero bueno, pero más allá de eso, insisto, la economía popular tiene que ver con todo esta complejidad de cosas, tiene que ver con otra cuestión, que también la llama Francisco, que la economía popular está hecha por la organización popular y por lo tanto genera poder popular, genera organización popular, ¿no? Y nosotros creemos que ahí hay un nuevo sujeto político también. Esa es otra discusión. Creemos que ese sujeto político, que fue parte del sujeto político que derrotó al modelo neoliberal en la Argentina, es también parte del sujeto político que va a construir un modelo diferente en la Argentina. Nosotros estamos convencidos de eso, pero eso es una apuesta política, digamos, que también creemos en esa. Es por eso que también la idea de una institucionalización de la economía popular tiene que ver también con que una democracia no está completa hasta que los que están del otro lado del mostrador, como dice Cristina, tienen que ver con los que están de este lado del mostrador, con que si una democracia, el 80% de su población, que son laburantes, no está representada en el Estado, es una democracia incompleta. Nosotros necesitamos que en el Estado esté representado centralmente quienes, mayoría de trabajadores queremos mayoría de ministros trabajadores. Eso será un objetivo, un proceso, que tendremos que ajustar más poder, y poder no es solamente organización, movilización, capacidad de desarrollar conflictos, capacidad de desarrollar reivindicaciones populares. Organización para nosotros y poder también es eso: educación, capacitación, tecnología popular, ¿no? Trabajo popular, forma de organización del trabajo a escalas mayores que la familia, ¿no? Todo eso tiene que ver con la construcción de poder, y con esa construcción de poder que nos tiene que llevar hacia el Estado. Yo creo que, insisto, para terminar por ahí porque ya se está, pero creo que la economía popular para nosotros es una solución a un problema en donde hemos hecho una anunciación de este proceso. No sé cómo lo vamos a desarrollar. Muchas veces los movimientos populares aprendemos como aprendimos todo, yo digo, en la computadora, digamos, por prueba y error. Muchas veces no es que tenemos la solución a los problemas, sino que la interrelación con nuestro pueblo ha hecho que solucionemos esos problemas. Quería dar otro ejemplo, ya que está acá los compañeros que están hechos, hoy fue las tomas de tierra. Para nosotros la economía popular tiene que ver con las 3T que viene planteando nuestro candidato y que viene planteando Francisco, digamos, con el tema para nosotros, con el tema de un techo para la familia. ¿Por qué? Porque la economía popular, lo primero que ahora que empezamos a hacer es la construcción de vivienda, y para nosotros es central tener una casa y un lote. Tener un lote para nosotros es un problema central. Por eso, miren, hoy les daba un dato a los compañeros: del 100% de los lotes que se hicieron durante estos últimos 10 años, el 70% fue por toma de tierra, centralmente por la organización de nuestra gente en el barrio y toma de tierra y asentamiento.
No fue por urbanización ni de empresa ni del Estado, ¿no? Solo el 30% de los lotes de la Argentina en estos 10 años ha sido por urbanización. Esto da una idea de que ese también es un problema que a las organizaciones le hemos puesto mucha huevo, como decimos nosotros, y mucha fuerza. ¿Por qué? Porque vemos ese problema, porque vemos el problema de la tierra urbana como un problema constante, que nuestra familia, es decir, yo vivía en una casa que era en un terreno de 7x8 y tenía 2 familias arriba mío, digamos, y así vivía todo el barrio, y el barrio era, en general teníamos en esos lotecitos de 7x8, teníamos viviendo a 4 generaciones en muchos lugares, en muchas casas. Entonces ese problema es un problema grave a resolver para nosotros. El otro tema es el tema de la tierra para los productores. Y acá lo voy a decir como lo decimos, como queremos que hay que llamarlo, insisto, acá hubo una primera invasión colonial que despojó a los pueblos originarios, una segunda invasión oligárquica que desplazó al gaucho, al campesino, y una tercera invasión que es la invasión de mercado que echó al productor, ¿no? Esas 3 invasiones son la síntesis de los conflictos de tierra que tenemos hoy en el territorio: el conflicto con los pueblos originarios, el conflicto con los campesinos y el conflicto con los productores, que cada vez quedan menos. Nosotros tenemos que perder el miedo a una palabra, y es una palabra bien capitalista, quiero aclararlo también, una palabra que el capitalismo la desarrolló muy bien en sus territorios. Yo quiero hacer la misma reforma agraria que hicieron los yanquis, por ejemplo, en Japón después de la guerra, en donde distribuyeron la tierra de una roca y se autoabastecieron de leche y de productos a partir de un proceso de reforma agraria. No, como dice Francisco, en América Latina, ¿no?, la reforma agraria es un problema moral de nuestros gobernantes. No puede haber proceso de avance en la Argentina si no hay un proceso fuerte de reforma de la tierra. Eso tiene que ser un objetivo también de las organizaciones populares y de las urbanas también, porque la mayoría venimos de sectores rurales y nos fuimos a vivir a las ciudades, y tenemos que tener como un objetivo estratégico la vuelta al campo. Argentina es un país que tiene millones de oportunidades. Hoy hablaba con un compañero, ¿cómo puede ser que en este país tengamos el 8% de población en el campo? Y nos llamamos país agropecuario, ¿no? Somos un país netamente urbano, ¿no? Porque yo milito toda mi vida por las personas, nunca por las cosas. Las cosas, la verdad que hoy tenés, mañana no las tenés. En cambio, las personas son nuestro futuro, son nuestros hijos, son nuestros nietos. Entonces, creo que nosotros necesitamos ir al promedio de América Latina, no digo más. No digo el promedio de nuestro país limítrofe, que es el 40% de población en el campo. Algunos, como Bolivia, tienen el 60% de población en el campo. No digo ir hacia eso. Quiero ir al promedio de América Latina, que es el 25% de población de población en el campo. Eso es 1 millón de producciones en el campo, eso es 1 millón esos son 5 millones de puestos de trabajo en el campo, los mismos que se generaron durante estos años. Eso significa una política de vuelta al campo, un ordenamiento territorial. Bueno, y no voy a seguir hablando más, pero una cosita más, si me permiten. Nosotros creemos que terminar con muchos de los vicios sociales que tenemos en nuestro barrio, terminar mucho, siempre le digo, ¿no?, al compañero o ex compañero Massa, no importa las cámaras de seguridad que ponga, no importa que tome nuestros barrios con el ejército y ponga la gendarmería en fronteras internas, en la puerta de los barrios nuestros para revisar a ver qué entramos y qué no entramos en el barrio. No importa que hagan todo eso. La única manera de terminar con muchos de los vicios que tenemos hoy en el barrio, que no son ni los que él piensa, son otros, pero muchos de los vicios que tenemos en el barrio, muchos de los problemas sociales que tenemos en el barrio, mucho de la agresividad en la familia que tenemos en el barrio, mucho del alcohol que tenemos en el barrio, muchas de esas cosas que tenemos en el barrio, es que nuestro trabajo se transforme en el ordenador social, una perspectiva de futuro. Que el pibe piense de que trabajando y con el esfuerzo de su padre se mantiene en su casa. Hoy el 50% de los hogares argentinos reciben más del ANSES que de su propio trabajo, ¿no? Esto es un desordenador social, esto no es un ordenador social. El subsidio está muy bueno y yo peleemos y cortamos montones de rutas por el subsidio y hemos defendido el subsidio y lo vamos a seguir defendiendo si lo quieren tocar,
Pero ahora llegó el momento de transformar ese subsidio en salario. Queremos que esos compañeros reciban salario y que sus trabajos, su emprendimiento productivo, su cooperativa, sea una perspectiva de vida, no una contención social para entretener, sino que sea una empresa social que le permita acumular y ver que tiene perspectiva de vida y que sus hijos van a tener perspectiva de vida trabajando en esa cooperativa, ¿no? Como son los compañeros de la economía formal que se pelean para que los hijos de los que manejan trenes sigan manejando trenes, porque ganan arriba de 50.000 pesos, ¿no? O como los hijos de las empresas de electricidad sigan dentro de la empresa de electricidad, o como los hijos del banco sigan siendo bancarios. Nosotros queremos que nuestros hijos sigan el camino de nuestra empresa social que hemos construido en el barrio, nuestra empresa popular que hemos construido en el barrio. Eso le da perspectiva de vida. Si no logramos eso en la economía popular, tenemos un pedazo de la población con una falta de derechos muy grande. No hay estabilidad territorial, no hay estabilidad social en Argentina. Los problemas van a continuar y no importa, eso no se puede resolver con represión ni con otra metodología que no sea con justicia social en ese sector específico, y por eso nosotros creemos que no es un problema de contención social, no es un problema social, sino es un problema económico. Entonces por eso es que queremos un Ministerio de Economía Popular. Muchas gracias.